Hola, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Bueno, hoy vamos a arrancar un tema sobre álgebra y geometría analítica llamado el plano. Y para poder entender bien este tema hay que tener una muy buena base sobre lo que es el tema vectores, todo lo que es vectores, eh, operaciones con vectores y demás. Y el tema anterior al plano, que se da por lo general que es recta en el plano, ¿sí? Y bueno, después sigue el plano y después de este tema seguiría recta en el espacio. Bueno, en este caso vamos a hacer una clase teórica completa, paso a paso, definiendo con algunos conceptos que son los más importantes, para que no quede ninguna duda sobre este tema, ¿sí? Así que espero que se entiendan, y si tienen alguna duda o, o alguna pregunta, déjenmelo en los comentarios, yo voy a responder, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Eh, entonces, primero, lo que vamos a arrancar a definir va a ser la definición del plano como lugar geométrico, ¿sí? Entonces vamos a poner definición del plano, ¿sí? Bueno, primero vamos a arrancar ahí, definición del plano como lugar geométrico, perfecto. Entonces, eh, lo primero voy a hacer, voy a dibujar un plano acá, ¿sí? Voy a dibujar un plano, vamos a dibujar más o menos ahí, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a lo que nos dice la definición. A ver, ¿cómo se lo puedo decir de una manera que se entienda bien? O sea, que dado un versor, dado un versor, vamos a llamar n al versor, ¿sí? Que es un versor o un vector unitario, ¿sí? Que sería de lo mismo, un vector unitario o un versor sería un vector de módulo 1, ¿sí? Su módulo es 1. Bueno, dado un versor, la definición del plano geométrico, o sea, que dado un versor, si nosotros tenemos un versor distinto del nulo, ¿sí? Distinto del nulo, eh, si tenemos un versor distinto del nulo, vamos a dibujarlo acá. El versor ese es perpendicular al plano, ¿sí? Es perpendicular al plano, forma 90 grados con el plano, ¿sí? Este va a ser nuestro versor de módulo 1, por eso le decimos versor en n, ¿sí? Nuestro versor n. Perfecto, nuestro versor n. Bueno, un punto P1 fijo, un punto fijo P1, si vamos a poner otro color, el punto P1, un punto P1 fijo, ¿sí? Y, o sea, del espacio, un punto P1 del espacio, el lugar geométrico, este plano lo vamos a llamar pi, ¿correcto? Vamos a llamar pi. Entonces, yo lo voy a definir, al plano pi lo voy a definir como, lo voy a definir, al plano pi lo voy a definir como, o sea, todos los puntos P, tal que, si yo formo el vector P1, ahora defino el punto P, ¿sí? Si yo formo el vector P1 con el punto P, o sea, el vector P1P es perpendicular al versor n, ¿sí? A nuestro versor n, ¿sí? Eso es la definición. Bueno, ahora el P1, o sea, tenemos el P1 y tenemos el P acá. Entonces yo me formo el vector, supongamos que tengo acá, y acá tengo mi punto P, ¿sí? Acá tengo mi punto P, como dijimos que 90 grados, ¿sí? Es perpendicular, porque si nosotros nos formamos el vector que pasa por el punto P1 y P, ese vector, o sea, para todos los puntos P que pertenecen al plano, sí, solo sí, si yo me armo el vector P1P y ese vector es perpendicular a nuestro versor, ¿sí? Eso es como lugar geométrico. O sea, entonces, volvemos para atrás. A ver, ¿cómo queda la definición del plano como lugar geométrico? Quedaría armada. Esto yo les recomiendo que si ustedes toman apunto, toman nota, así después le queda para el parcial, ¿sí? Yo estoy tratando de resumir todo para que después estudien ustedes de ahí la teoría, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo quedaría? Quedado un versor, definición del plano como lugar geométrico, entonces quedado un versor n distinto del nulo, un punto fijo P1 del espacio, ¿sí? Vamos a tomar el espacio,
el lugar geométrico pi son todos los puntos P tal que el vector P1P es perpendicular al versor N. Entonces, esta va a ser la ecuación 1, ¿sí? Esta va a ser la ecuación 1, después vamos a ir viendo las otras, ¿sí? Entonces, por ahora nosotros sabemos esto, ¿sí? Esto después no se usa, ¿sí? Después nosotros esto es lo único que sabemos para definir un plano, ¿sí? Esta es la definición del plano con un lugar geométrico. Entonces, es un plano que pasa por el punto P1, ¿sí? Porque el punto, si el punto pertenece, el P1 pertenece al plano, es porque el plano pasa por ese punto, ¿sí? Y es normal al vector N, ¿sí? Entonces, queda entonces descrito el plano pi como el conjunto de puntos P, del punto P, como conjunto de puntos P del espacio formado por el mismo punto P1 y dados los puntos P que son extremos de los vectores, ¿sí? Esos son los extremos de los vectores P1 y P, ¿sí? Normales al vector N dado al versor N que nosotros definimos, ¿sí? Bueno, eso es definición del plano con lugar geométrico. Ahora vamos a pasar a la ecuación del plano referida a un sistema de coordenadas, como digamos, vamos a ponerle cartesianas ortogonales, ¿sí? Entonces, vamos acá, vamos a poner la definición del plano, a ver, del plano, referida a un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, ¿sí? Perfecto. Ortogonales. Bueno, ahí está. Entonces, ahora nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, es decir, en el espacio con la base canónica IJK, así esto se ve en vectores, o sea, la base canónica IJK, que son versores, o sea, el I para el X, para el eje X, el J para el eje Y, y el K para y el versor K para el eje Z, ¿sí? Son dos versores, digamos que tienen módulo 1, ¿sí? La base canónica, IJK. Entonces, vamos a dibujar los ejes en el espacio, vamos a sacarlo ahí, vamos a dibujar los ejes en el espacio. Entonces tenemos ahí, supongamos ahí. Entonces, este va a ser nuestro eje Y. Este va a ser nuestro eje Z. Vamos a poner el lápiz. Eje Z. Este va a ser X. Perfecto. Bueno, ahora voy a dibujar los versores. Entonces voy a tener mi versor Y acá. Ahora le pongo los nombres, ¿sí? Vamos a hacerlo ahí. Ahora quedó medio. Bueno, este va a ser mi versor K, mi versor I y mi versor J. Perfecto. IJK, base canónica. Perfecto. Bueno, y vamos a definir, vamos a hacer un plano genérico, ¿sí? Un plano genérico. Voy a tomar una sección del plano, nomás así, o sea que supongamos que el plano es así, ¿sí? Perfecto. Porque estoy tomando solamente una sección del plano, ¿sí? Perfecto. Estoy tomando una sección del plano, nada más. Estamos en el espacio. Bueno, esto hay que tener hay que tener una buena comprensión cuando estamos en el espacio, interpretar bien las componentes y demás, ¿sí? Tener una buena vista, así digamos, espacial, por así decir. Bueno, entonces, lugar geométrico 1, que dijimos que era acá, que lo definimos el lugar geométrico que nosotros lo definimos así. Entonces ahora ¿cómo nos va a quedar? O sea, nosotros dijimos un punto P, o sea, un punto P del espacio cualquiera, entonces ¿qué coordenadas va a tener? Si estamos en el espacio tiene 3 coordenadas, por lo tanto, nuestro plano pi, este es nuestro plano pi, ¿sí? Este es nuestro plano pi. Entonces nuestro plano pi, ¿cómo está dado? Dijimos que era todos los puntos P, que lo definimos acá, en la ecuación 1, ¿sí? Acá arriba, ¿sí? Son todos los puntos P, entonces de coordenadas vamos a poner coordenadas X y Z, ¿sí? Coordenadas X y Z. Perfecto. Bueno, tales que, como pusimos acá, la que P1P es perpendicular al versor. Bueno, pero si ahora, vamos a ponerlo perpendicular al versor. Entonces P1, P1P. Vamos a ponerlo así primero, después definimos a lo que quiero llegar. Bueno, P1P.
dijimos que era perpendicular al versor. Lo único que le puse, como dijimos que P es un punto del espacio, le puse las coordenadas, ¿sí? X y Z. Estoy escribiendo lo mismo, ¿no? P1P es perpendicular al versor. Bueno, listo. Tenemos eso, ¿sí? Bueno, ahora, entonces vamos a dibujar, vamos a suponer acá que yo tengo, vamos a poner que mi vector, vamos a hacer un poco más grueso esto. Supongamos que yo tengo el vector acá, ¿sí? Yo tengo mi vector normal acá, ¿sí? Y ahora yo tengo, vamos a poner, yo tengo mi vector, acá vamos a dibujar esto, estoy dibujando lo mismo acá ya, ¿sí? Nada más. Este vector, imagínense, es perpendicular a mi plano, ¿sí? Forma 90 grados con mi plano. Entonces, este vector es el n, el normal, ¿sí? Este vector en naranjita es el normal al plano. Perfecto. Ahora, yo acá tengo el punto P1, como definí yo acá, ¿sí? Entonces yo acá tengo el punto P1, este punto acá tengo el punto P, vamos a dibujarlo bien, ¿eh? Este punto acá es mi punto P1, ¿sí? Este es mi punto P1. De coordenadas, ¿cómo? ¿Qué coordenadas va a tener? Va a tener coordenadas X1, Y1, Z1. X1, Y1, Z1. ¿Sí? Y ahora yo acá tengo mi punto P, como lo definimos acá, como está acá, ¿sí? Ahora estoy poniendo coordenadas nomás, ahora, ¿sí? Entonces acá mi punto P, ¿qué coordenadas pusimos? X y Z. Tiene coordenadas X y Z. Entonces, a ver, voy a ponerlo bien acá. X y Z. Perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo lo podemos definir? ¿Cómo podemos reescribir esta expresión? ¿Cómo podemos reescribir esta expresión? Nuestra expresión 1, ¿sí? Que la definimos acá. Porque acá solamente le puse las coordenadas, ¿sí? Porque es un punto del espacio. Entonces, ¿cómo la podemos reescribir? Nosotros la podemos reescribir nuestro plano pi como, vamos de vuelta, pi es igual a todos los puntos P de coordenadas, puntos P, X y Z, de coordenadas X y Z, tal que, como nuestro vector P1P es perpendicular a nuestro versor N, si es perpendicular, entonces el producto escalar es 0, ¿sí? Eso de vectores, por eso hay que tener muy en cuenta, por eso yo recalco que hay que tener muy en cuenta y muy buena base en vectores y en recta en el plano, porque si los vectores estos, mi vector P1P y el vector unitario son perpendiculares, es porque su producto escalar es 0, ¿sí? Porque acuérdense, si forma 90 grados acá tenemos 90 grados, ¿sí? Son perpendiculares. El producto escalar, ¿qué era? Era el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman, ¿sí? El ángulo que forman estos dos vectores es 90 grados y el coseno 90 es 0. Entonces su producto escalar entre estos dos vectores va a ser 0. Entonces yo, ¿cómo puedo reescribir esta expresión? Yo lo que puedo escribir va a ser que P1P, yo lo puedo reescribir como el producto escalar, si yo hago el producto escalar de mi vector P1P con el versor, esto es igual a 0, ¿sí? Así que acá tenemos reescrito nuevamente la expresión, ¿sí? La podemos reescribir de esta forma. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer, tenemos la ecuación general del plano. La ecuación general vamos a presentarla ahora, pero de acá pudimos concluir de este pedazo, o sea, de aquí concluimos esto, que P1, el vector P1P, producto escalar con el vector N es igual a 0, ¿sí? Con el versor. Bueno, esta que le llamamos ecuación 2, ¿sí? Que esta le llamamos ecuación 1, que teníamos este pedazo, pero como son perpendiculares, después podemos concluir que si son perpendiculares, entonces el producto escalar es 0, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a definir la ecuación general del plano. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Vamos a definir, supongamos que definimos un punto, vamos a ponerle P1, ¿sí? Definimos un punto P1 de coordenadas, en el espacio estamos, entonces tenemos tres coordenadas, X1, Y1, Z1, ¿sí? Como teníamos acá, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, un punto, un punto P1 de coordenadas X1, Y1, Z1, un punto de paso del plano pi, ¿sí?
Es decir, que el plano pasa por este punto. Y vamos a considerar un vector n normal al plano, ¿sí? Que este vector n sería, en este caso, el versor este. Pero en este caso ahora no importa si es versor o no, si tiene módulo 1 o no. Entonces, ahora lo que nos va a importar es que sea normal al plano, ¿sí? Entonces, le ponemos coordenadas A, B, C, porque acá ya le ponemos X, entonces X y Z, entonces vamos a ponerle A, B, C, ¿sí? De coordenadas A, B, C, donde A representa la coordenada en X, B representa la coordenada en Y y C representa la coordenada en Z, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un gráfico acá, un esquema, vamos a dibujar un sistema de referencia. Dibujamos un sistema de referencia, vamos a poner acá, este es nuestro eje X, nuestro eje Y y nuestro eje Z. Perfecto. Bueno, vamos a dibujar un plano aquí, vamos a dibujar un plano, supongamos aquí, vamos a poner un plano acá, ¿sí? Algo ahí, perfecto. Bueno, y vamos a dibujar el vector normal, vamos a suponer es perpendicular al plano, ¿sí? Supongamos que es ahí, perpendicular al plano, el vector normal, n, de coordenadas ABC, y vamos a obtener un punto P0 en el plano, un punto P1, perdón, este punto P1 el que tiene coordenadas X1, Y1, Z1, y un punto del espacio cualquiera, o sea que pertenezca al plano, obviamente P, ¿sí? P, perfecto. Ahora, que este punto P va a tener coordenadas X y Z, vamos a ponerlo acá, ¿sí? Este punto P va a tener coordenadas X y Z. Y este punto acá, P1, va a tener estas coordenadas, ¿sí? X1, Y1, Z1, ¿sí? Bueno, entonces, este punto P, X y Z, si pertenece al plano, este vamos a ponerlo pi, este plano es pi. O sea, este punto P de coordenadas X y Z pertenecerá al plano pi si cumple la siguiente condición, que es la que hemos planteado anteriormente, que si P1, si tomamos el vector P1P, o sea, tiene que ser perpendicular al vector n, según la condición 1 que habíamos planteado arriba, ¿sí? Entonces, según esta condición, ¿sí? Esta condición es la que habíamos planteado acá, esta acá, perfecto. Bueno, entonces, tenemos eso. Y esto se cumple, si esto se cumple, entonces, ¿qué podemos afirmar? La ecuación 2, si se cumple esto, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Que el vector P1, P escalar con el vector normal al plano, es decir, perpendicular al plano, es igual a 0, ¿sí? Entonces, si se cumple esto, si solo sí, pasamos a esto, ¿sí? Entonces, vamos a tener el vector. Si tenemos el vector P1P, sería el vector este acá, ¿sí? Ese vector. Bueno, entonces, vamos a formar el vector P1P. ¿Cómo tendríamos las coordenadas? Formamos el vector P1P, vamos a restar las coordenadas del punto P con las coordenadas del punto P1, ¿sí? Restamos las coordenadas para formar el vector. Entonces nos queda X menos X1, la primera coordenada del vector P, del punto P, menos la primera coordenada del punto P1, entonces va a quedar X menos X1, me va a quedar Y menos Y1, ¿sí? Estoy restando las coordenadas del punto P con el punto P1, y Z menos Z1. Perfecto. Si ustedes quieren tomar nota de esto, perfecto. Así ya le queda como un resumen armado, ¿sí? Total, pueden pausar el video, eso es lo bueno que tiene de mirar un video que te explica un tema, y está bueno porque uno, si no entiende algo, vuelve hacia atrás, o si quiere tomar nota, puede pausarlo y no hay problema. Eso está muy bueno. Así bueno, y el vector, pero el producto escalar por el vector normal al plano, perpendicular al plano, que le pusimos coordenadas ABC. Entonces va a tener ABC, A4. Perfecto. Y todo esto tiene que ser igual a 0. El producto escalar también tiene que dar igual a 0. Bueno, si definimos este producto escalar, ¿cómo nos queda? Ahora, ¿qué hacemos acá? Producto escalar. Por eso yo dije siempre que hay que tener en cuenta lo que es vectores y todo eso. Entonces, acá ¿cómo nos va a quedar? Acá lo que nos va a quedar es que, recordando que el producto escalar es igual a la suma de los productos de las componentes homólogas, entonces tenemos que, recordando eso, nos va a quedar A
la primera componente del vector normal por la primera componente del vector P1P, x menos x1, perfecto, más la segunda componente del vector normal por la segunda componente del vector P1P, que es y menos y1, ¿sí? Más la tercera componente del vector normal por la tercera componente del vector P1P, z menos z1. Perfecto. Igual a 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos acá? Distributiva. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? AX. Nos va a quedar AX menos A por X1. A por X1 más BI menos, acá menos BI1 más C por Z menos Z por Z1, ¿sí? Estoy haciendo distributiva toda acá los productos, ¿no? Z por Z, C por Z1 igual a 0 todo esto. Ahora que lo que vamos a hacer es agrupar las componentes positivas por un lado y las componentes negativas por el otro lado. Entonces aquí nos tenemos las componentes positivas, tenemos AX más BI más C por Z más C por Z la componente negativa menos A por X1 menos B por I1 menos C por Z1 Z1. Todo esto igual a 0. Perfecto. Ahora, las componentes negativas las vamos a llamar, todo esto componente, todos estos términos, lo vamos a llamar D, ¿sí? Lo vamos a llamar D. Entonces ahora, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Después voy a explicar por qué lo llamamos D, ¿sí? Ahora, ¿cómo nos quedaría la ecuación del plano? Nos va a quedar AX más, reescribo todo de vuelta, ¿eh? Más BI más C por Z más todo el componente lo llama D más D, ¿sí? Igual a 0. Entonces acá deducimos la ecuación general del plano, ¿sí? Después vamos a ver otras ecuaciones del plano más adelante, pero acá podemos deducir la ecuación general del plano, ¿sí? ¿Queda claro? Esta acá es la ecuación general del plano. Espero que haya quedado claro. Bueno, y acá llegamos a como dijimos, llegamos a la ecuación general del plano, donde los coeficientes, ¿qué significan los coeficientes? A, B y C, ¿qué significan? Esos son como nosotros definimos al vector normal, al plano, ¿sí? Entonces, ¿esto qué sería? Los coeficientes A, B y C son las componentes de un vector n, que nosotros definimos aquí arriba, de un vector n, que es normal al plano. O sea, porque así nosotros elegimos el vector. Por lo tanto, A, B y C, por ejemplo, si A vale 2, B vale 3 y C vale 8, por ejemplo, el 2, 3, 8, esas componentes son las componentes del vector normal a dicho plano, ¿sí? ¿Y qué pasa con el coeficiente D? El coeficiente D, o sea, resulta ser proporcional, lo que significa la información que nos da el coeficiente D es que el coeficiente D resulta ser proporcional a la distancia del origen de coordenadas del plano, ¿sí? Es decir, ahora, si nosotros habíamos arrancado con un versor acá, ¿sí? De módulo 1, ¿sí? Que es perpendicular al plano. Bueno, acá nosotros ya obviamos eso, que sea un versor de módulo 1. Acá puede tener cualquier módulo, pero ahora cuando tenemos el coeficiente D, si nosotros hacemos el módulo del vector normal y si es igual a 1, entonces tendremos que el módulo de D es exactamente la distancia al origen, ¿sí? Si no es así, hay que escribir la ecuación normalizada del plano. Por eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora vamos a verlo con un ejemplo y se va a entender mucho mejor. Entonces, queda claro que los coeficientes A, B y C son las componentes del vector normal al plano, ¿sí? De un vector normal al plano. Y la componente D, el coeficiente D, el término independiente, es proporcional a la distancia del origen de coordenadas del plano, ¿sí? Al plano. Ahora vamos a hacer un ejemplo, cómo hallar la distancia, el origen y todo eso, ¿sí? Ahora lo que vamos a demostrar, vamos a ver la ecuación normalizada del plano. Entonces, comencemos, vamos a ver.
ecuación normalizada del plano, vamos a poner acá, vamos a poner ¿sí? Ecuación normalizada del plano, perfecto. Listo, joya. Bueno, empecemos. Entonces, tenemos nosotros la ecuación general, tenemos esto nosotros la ecuación general, ¿sí? Entonces, tenemos esto acá. Entonces lo que podemos hacer, a ver si puedo seleccionar todo esto. No, a ver si puedo seleccionar todo esto acá. ¿Me dejará seleccionar todo? A ver. Si vamos acá. Vamos acá. Perfecto. Oye, bueno, nosotros tenemos esto. La ecuación normal. Vamos a ver acá. A ver si lo puedo copiar acá. Porque es lo mismo lo que quiero copiar yo. Entonces ponemos acá. Ahí está. Nosotros tenemos eso, ¿sí? La ecuación normalizada del plano. Nosotros tenemos que la ecuación general del plano es ax más bi más c por z más d igual a 0, ¿sí? Esa es la ecuación general del plano. Entonces, se verifica que, ahora vamos a poner, se verifica que, ustedes vayan tomando nota, ¿sí? Si quieren, vayan tomando nota, así esto ya después les queda. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Se va a verificar que, o sea, se va a verificar, vamos a ponerlo ahí, se va a verificar que, dijimos, el módulo del vector normal al plano, ¿sí? Es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado, las componentes al cuadrado, ¿sí? De a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Esto por vectores, ¿sí? Lo que se ve en vectores, el módulo, ¿sí? Eso tiene que estar muy claro. Bueno, y esto tiene que ser igual a 1, ¿sí? Si esto es igual a 1 es porque ya sería un versor, ¿sí? Ahí pasa a ser un versor o un vector normalizado. Por eso esto se llama ecuación normalizada del plano, porque acá nosotros lo que tratamos de hacer es normalizar el vector, ¿sí? Versor, o lo que nosotros vimos al principio que era un versor de módulo 1 para tratar de definir la definición geométrica del plano, es lo que vimos hoy, que teniendo un versor o un vector normalizado y demás, ¿sí? Entonces, es porque tiene módulo 1. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es de normalizar, como es ecuación normalizada del plano, lo que tratamos de hacer es normalizar el vector n. Entonces dijimos que el término independiente nos da, salvo el signo, ¿sí? Salvo el signo, porque sabemos que la distancia, no importa el signo, por más que esto sea menos 5, la distancia va a ser 5, siempre tomando el módulo, ¿sí? O el valor absoluto, pero el módulo sería. Nos da la distancia del origen al plano, ¿sí? Entonces, ahora, si n, acá dijimos que es igual a 1, entonces la ecuación normal del plano sería, si n, el módulo del vector normal al plano es igual a 1, entonces esa ecuación es la normal, ¿sí? Es la normalizada del plano, ¿sí? Si yo tengo x más y más c más lo que sea, yo tengo que todas las a, b y c es 1, entonces yo cuando lo normalizo acá, ¿qué va a hacer? Acá sería 1 más 1, me va a quedar 3, la raíz de 3 ya no va, tengo que normalizarlo, ¿sí? Para que me sea igual a 1. Entonces, ahora, ¿qué pasa si el módulo es distinto de 1, ¿sí? Nosotros que dijimos que para que sea la ecuación normalizada del plano, el módulo tiene que ser 1, ¿sí? Pero ¿qué pasa si es distinto de 1? Por lo tanto, ahí tenemos que normalizar la ecuación general. Si normalizamos la ecuación general, ¿cómo nos quedaría esto? O sea, ahora, si n igual a 1, pero por lo tanto ahora n tiene que ser distinto que 0, ¿sí? O sea, si n es distinto de 1 y el módulo de n es distinto de 1 y el módulo de n es distinto de 0, ahora voy a explicar por qué tiene que ser distinto de 0, se puede comprobar, se tiene esto para normalizar la ecuación, la ecuación general esta, ¿sí? Se va a tener que, nos va a quedar la componente a sobre lo que dijimos acá, ¿sí? Sobre la raíz cuadrada, al cuadrado
más b cuadrado más c cuadrado, ¿sí? Y esto por x, bueno, ¿sí? Solamente ax, solamente lo divido divido todos los miembros los divido por el módulo del vector, ¿sí? Todos los miembros, los coeficientes los divido por el módulo del vector n, del vector normal. A cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. El todo por y más c sobre la b cuadrada, la cuadrado más c cuadrado, ¿sí? Y esto por z, ¿sí? Por z, porque lo que tenemos acá, más el coeficiente del término independiente d sobre la raíz cuadrada, a cuadrado más c cuadrado. Y esto que tiene que ser igual a 0. Solamente dividí toda la ecuación general del plano, lo dividí por el módulo del vector normal, ¿sí? Tenemos eso. Ahora, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esto. Ahora, entonces, el nuevo vector normal al plano, acá el vector normal al plano tenía las componentes A, B y C. Y ahora acá, el nuevo vector normal al plano, ahora vamos a escribirlo eso, vamos a poner acá. Vamos a poner el nuevo, o sea, donde el nuevo vector entonces el nuevo vector plano va a ser todas las componentes estas, ¿sí? Queda claro ahora porque ahora nosotros tenemos todas estas componentes. A ver, si puedo elegir otro color amarillo, bueno. Entonces yo voy a tener esta componente, esta va a ser la componente ahora, la componente A, todas estas van a ser las componentes del vector normal, ¿sí? Acá eran A, B y C. Entonces acá también, esto va a ser, entonces ahora lo que tenemos que el nuevo vector normal al plano son estas componentes, ¿sí? A ver si las puedo copiar. Van a ser estas componentes, a ver si me deja copiarlo. Van a ser estas componentes. Todo se va a quedar. Vamos a ir acá. Queda esta componente, el vector normal. Queda esa. Y va a quedar esta también. Esta. No sé si puedo poner un poquito más para acá. Esa y esta acá dijimos, ¿sí? Y esa ahí. Bueno, listo. Entonces esta va a ser la nueva ecuación del plano. Borramos esto. Mirá. Entonces esto nos va a quedar la nueva ecuación del plano, las nuevas componentes, o sea, son el nuevo vector normal al plano va a ser este, ¿sí? Con estas componentes. Y por lo tanto se trata de un versor normal a dicho plano, ¿sí? Porque ahora sí es un versor, porque nosotros dijimos, queremos normalizar, queremos que esto sea igual a 1, que el módulo del vector normal al plano, es decir, el vector perpendicular al plano, sea igual a 1. Si queremos que sea igual que 1 es porque queremos normalizar. Dijimos que estamos hablando de la ecuación normalizada del plano, entonces queremos normalizar el vector perpendicular al plano. Entonces acá tenemos las componentes del nuevo vector, que es un versor ahora, ¿sí? Es un versor normal a dicho plano. Entonces, hasta acá llega lo que es la ecuación normalizada del plano, ¿sí? La ecuación normalizada del plano que hicimos normalizar el vector, ¿sí? Y obvio que acá tiene que ser distinto que 0 el módulo, ¿por qué? ¿Qué pasa si yo no puedo dividir entre 0? ¿Sí? ¿Qué pasa si esto me da 0? No puedo dividir entre 0 acá, ¿sí? Por eso tiene que ser distinto que 0, siempre y cuando sea entre 0. Se puede normalizar, o sea, yo no puedo normalizar si esto es igual a 0, o sea, ¿cómo voy a normalizar algo que sea igual que 0? ¿Entienden eso? Pues yo no puedo dividir entre 0. Bueno, entonces ahora, lo que vamos a hacer un ejemplo. Vamos a escribirlo acá. Vamos a hacer un ejemplo. Acá. Bueno, vamos a poner un ejemplo, vamos a hacer la distancia. Vamos a inventar una y la distancia del origen al plano, poner 2x
menos y más 3z, ¿sí? Igual a -1. -1. Entonces, ahora, igual a -1. Perfecto. Vamos a hacer ese ejemplo. Bueno, entonces como dijimos, vamos a hacer este ejercicio que nos dice hallar la distancia del origen al plano. Entonces, lo que vamos a hacer acá, vamos a aplicar esto lo que hicimos acá, normalizar, vamos a la ecuación normalizada del plano. Entonces, acá no cabe duda que sí. Yo tengo una ecuación de un plano y el vector normal, ya una vez que hago el módulo del vector normal y es igual a 1, el coeficiente este ya es la distancia del plano, salvo el signo, no importa, el módulo de D ya es la distancia del plano, ¿sí? Pero si no es 1, el módulo del vector normal no es 1, entonces no es el coeficiente, el término independiente de el módulo, su módulo no es la distancia del plano, ¿sí? Entonces por eso hay que normalizar el plano. Ahora vamos a comprobar acá, dice allá la distancia del origen al plano 2x menos y más 3z igual a -1. Si el -1 sería el término independiente, pasa que ahora está igual acá. Si yo lo paso por el otro lado, me queda 2x menos y más 3z más 1 igual a 0, ¿sí? Que sería la ecuación general del plano. No pasa nada. Bueno, entonces, ahora lo que tenemos acá, ¿cuánto vale nuestro vector normal? Vamos a sacar. ¿Cuáles son las componentes de nuestro vector normal? Son 2, ¿sí? 2, menos 1 y 3. Son los términos A, B y C. Entonces me quedaría 2, menos 1 y 3. Bueno, ahora, vamos a ver. Si este módulo me da 1, es porque la distancia, cuando yo paso el menos 1 por otro lado, me va a quedar 1 y la distancia va a ser 1, ¿sí? Pero si no es 1, esa distancia D no es. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces nos va a quedar el módulo. Vamos a calcular el módulo vector. ¿Qué dijimos? Que era la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Entonces nos va a quedar 2 al cuadrado, nos queda 4, ¿sí? Más menos 1 al cuadrado, 1. 3 al cuadrado, 9. Entonces me quedan 4 más 1 más 9. Entonces me queda la raíz de 14, ¿sí? Y esto no es igual a 1. Esto es distinto de 1, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que normalizar el vector. Entonces, vamos a normalizar el vector. ¿Cómo dijimos que nos queda? Normalizado nos queda así. ¿Sí? Dividimos toda la ecuación del plano, lo dividimos por la raíz cuadrada, por el módulo de. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Vamos a normalizar. Entonces, tenemos la ecuación. Vamos a normalizar esta ecuación, ¿sí? Normalizamos esta ecuación. 2x menos y más 3z, bueno, entonces nos va a quedar 2, que sería a, sobre la raíz de 14, ¿sí? Porque esto sería sobre la raíz de 14 por x. Lo que tenemos acá, ¿sí? Es lo que tenemos acá. Es lo que hicimos acá. Dividimos todo por el módulo, nada más. En este caso nuestro a sería 2, el b sería menos 1 y el c sería 3. Y el d sería menos 1. Pasa por otro lado 1. Pero lo vamos a dejar de ese lado, ¿sí? Es lo mismo. Ustedes trabajan como quieren. Entonces, x menos, porque tenemos ahí, menos, nos queda 1 sobre la raíz de 14. O pongan menos i sobre la raíz de 14. Es lo mismo, si yo pongo el i acá, si pongo el 1, pongo el i directamente, es lo mismo, ¿sí? No pasa nada. Más, ¿qué tenemos acá? 3, que sería nuestro coeficiente c, la raíz de 14, z, ¿sí? Igual a, ¿qué sigue acá? Menos 1 sobre la raíz de 14. Lo único que hice fue acá, fue escribir solamente la ecuación normalizada del plano. Es lo único que hice, nada más. Es lo que hicimos acá arriba. No fue a hacer otra cosa rara, ¿sí? Es la ecuación normalizada del plano, es lo que hice acá arriba. Es todo lo que hice acá, ¿sí? Fue hacer esto. ¿Perfecto? Pasa que ahora el término D está del otro lado de la ecuación, es lo mismo, ¿sí? Entonces, ahora lo que hacemos, tenemos esto, nos quedó así, esta expresión, entonces nos queda igual a esto. Por lo tanto,
una vez que tenemos normalizada esto, como este es el término D, esta va a ser la distancia, entonces la distancia al plano va a ser esto acá. Esto acá va a ser la distancia al plano, ¿sí? ¿Queda claro eso? Porque ¿qué dijimos? Que el D era proporcional a la distancia al origen. Del origen al plano, entonces este es nuestro término D. Por eso yo lo dejé de este lado de la igualdad, ¿sí? Cuando nosotros normalizamos la ecuación acá arriba, tendríamos que despejar D, ¿sí? Pasaría por el otro lado. Si D es negativo, pasa por el otro lado. No importa cómo es el signo, porque después la foto de la distancia sabemos que siempre es positiva, porque es una magnitud. Una distancia no la tenemos que medir siempre positiva, ¿sí? Por eso. Entonces, como normalizamos, ahora pasamos, queda esto. Entonces la distancia, vamos a escribir la distancia del origen al plano es igual al módulo de D, al módulo de D. ¿Y D quién es? Menos 1 sobre la raíz de 14, ¿sí? ¿Y el módulo cuál es? Parte positiva, ¿sí? Por eso hacemos el módulo, siempre tiene que ser módulo, porque nunca puede ser negativo la distancia. Nos queda que la distancia es igual a 1 sobre la raíz de 14. Esta es la distancia del origen al plano ese que nos pedían ahí. 2x menos y más 3z igual a menos 1. ¿Queda claro? Este sería el término T. A ver, vamos a escribirlo acá para que quede más claro. Este sería nuestro término A. Este sería nuestro término B. De la ecuación general, ¿sí? Ahora está normalizada. Este sería nuestro término C. Y este sería nuestro término D. ¿Sí? Este sería nuestro término D. Bueno, espero que haya quedado claro. Y ahora lo que vamos a ver, los casos particulares de ecuación general del plano que pasa por el origen. O sea, vamos a ver distintas ecuaciones generales dependiendo qué pasa con los coeficientes A, B y C y D, ¿sí? ¿Qué pasa si el coeficiente A vale 0 y tenemos solamente el coeficiente B, C y D? Eso vamos a ver ahora. Son casos particulares que se presentan, ¿sí? Que se pueden presentar en distintas situaciones. Entonces, el primer caso particular que vamos a ver va a ser la ecuación general de un plano que pasa por el origen de coordenadas. Entonces, ustedes vayan tomando nota, ¿sí? Lo voy a escribir yo acá, esto. Vamos a escribirlo acá. Vamos a poner ecuación general. Ecuación general de un plano que pasa por el origen de coordenadas, ¿sí? De coordenadas, perfecto. Vamos a hacer eso, queda claro. Bueno, entonces nosotros tenemos la ecuación general, vamos a partir todo de la ecuación general, ¿sí? Todo ahí. Y en la ecuación general, ¿qué sabemos que? La ecuación general del plano sabemos que AX, vamos a escribir la ecuación general nomás y después partimos de acá, más EI más C por Z más D igual a 0. Perfecto, listo. Vamos a partir de acá. Entonces, si pasa por vamos a ver el primer caso, que es este que pasa por el origen de coordenadas. Bueno, entonces, si se tiene que D es igual a 0, si D es igual a 0, vamos a poner si D. Vamos a empezar con esto. Si el coeficiente del término independiente es igual a 0, es decir, que este término es igual a 0, entonces el plano pasa por el origen de coordenadas, o sea, pasa por el origen. Ustedes vayan tomando nota, ¿sí? Si D es igual a 0, el plano pasa por el origen de coordenadas, que sería el 0, 0, 0, ¿sí? Estamos en R3, estamos en el espacio. Entonces sería el 0, 0, 0. Sería X igual a 0, Y igual a 0 y Z igual a 0, ¿sí? Ahí, perfecto. No sé por qué no me escribe. Ahí. No sé por qué no me escribe ahí. Ahí, perfecto. Listo, a ver si me hace renegar esto. Entonces, la ecuación, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar así. Si D vale 0, ¿cómo nos queda la ecuación general? Ahora, nos va a quedar AX, ¿cómo nos va a quedar la ecuación? AX más BI más C por Z
Si vale 0, el término lo consideramos ahora igual a 0. Perfecto, nos queda así. Nos quedaría así. Bueno, ahora que satisface, o sea, que es satisfecha por el citado origen, que sería el 0, 0, 0. ¿Sí? Yo reemplazo acá. Si x vale 0, y vale 0, z vale 0, si yo pongo a por 0 más b por 0 más c por 0 es igual a 0. Entonces satisface la ecuación. Entonces el origen de coordenadas pertenece. Entonces el plano, como el origen de coordenadas satisface la ecuación, entonces como satisface la ecuación, ese punto pertenece al plano y por lo tanto el plano pasa por ese punto. ¿Sí? Entonces nos queda así. Ahora, si nosotros queremos comprobarlo, queremos verlo de otra manera, si tenemos, vamos a partir de esta ecuación que tenemos acá, ¿sí? Lo de acá lo podemos deducir también. Entonces, si lo podemos deducir de acá, si el origen de coordenadas pertenece, ¿por qué yo dije que d vale 0? ¿Cómo podemos comprobarlo de otra manera? ¿Por qué? O sea, si d vale 0, ¿por qué decimos que el origen, que el plano pasa por el, ¿cómo es? Por el origen de coordenadas, ¿sí? Vamos a comprobar eso, o sea, porque nadie vino y dijo, bueno, si d vale 0, listo, pum, el plano pasa por el origen de coordenadas. Vamos a comprobar que si d igual a 0, vamos a demostrarle una demostración así nomás, que si d igual a 0 es porque el plano pasa por ahí, entonces pasa por el origen de coordenadas. Vamos a comprobarlo, tomamos esta ecuación, tomamos a por x, pero x ¿quién vale? 0, acá, ¿sí? A por 0. Más b por y, pero y ¿cuánto vale? 0, b por 0. Más, ¿cuánto tenemos acá? C, más, tenemos ahí, y más d, 0, perfecto. ¿Y qué tenemos acá? Acá qué pasa, acá se nos simplifica a por 0, 0, b por 0, 0, c por 0, 0, ¿y qué me queda? ¿Qué podemos concluir de acá? El único término que me queda es el independiente, me queda que d es igual a 0. Por lo tanto, si d es igual a 0 es porque el plano pasa por el origen de coordenadas. Por eso de ahí sale que si d es igual a 0, el plano pasa y contiene el origen de coordenadas. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Entonces, si nosotros tenemos este tipo de ecuación, donde d es igual a 0, que quede claro que el origen de coordenadas pertenece a dicho plano, es decir, que el plano pasa por ese punto de coordenadas 0, 0, 0, que es el origen de coordenadas. Bueno, y ahora vamos a ver otro caso particular también. Ahora vamos a ver cuando el coeficiente a vale 0, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Acá tenemos cuando d vale 0. Ahora vamos a separar acá. Vamos a ver cuando, por ejemplo, ahora vamos a tener un caso particular. Vamos a tener de vuelta la ecuación general del plano, ax más bi más c por z más d igual a 0, ¿sí? La ecuación general del plano. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver cuando a igual a 0, ¿qué pasa cuando el coeficiente a es igual a 0, cuando b, c, d son distintos de 0, ¿sí? Solamente a igual a 0, b, c y d son distintos de 0, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la ecuación? Si a igual a 0, ¿qué me queda? 0 por x me queda 0, entonces la ecuación me va a quedar, se me va a transformar en b por y más c por z más d igual a 0. Más d igual a 0, más d igual a 0 para todo x, ¿sí? Porque esto es para todo x, porque como dijimos que a vale 0, entonces es para todo x, ¿sí? Para todo x, porque no importa que x le ponga yo, este término aquí va a ser 0. Por lo tanto, yo le pongo x 40, 50, lo que sea, 4, 5, 6, a igual a 0. Entonces siempre va a ser 0 ese término, a por x. Entonces para todo x, se me queda esta ecuación cuando a vale 0, ¿sí? Para todo x. Queda claro, por eso es para todo x. Entonces, ¿qué tenemos? El vector normal acá. Nuestro vector normal, ¿qué va a ser? El vector normal, ¿qué componentes va a tener? ¿Qué coordenadas va a tener? ABC.
dijimos que era el vector normal, ¿sí? Las componentes A, B, C, pero A ¿cuánto vale? 0. Entonces va a tener 0, la primera componente del vector normal siempre va a ser 0, cuando en caso que A valga 0, y la otra dos componentes va a ser B, C, ¿sí? Entonces, resulta ser normal al eje X este vector, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque si yo hago el versor Y, teníamos los versores en la base canónica IJK, ¿qué pasa si yo lo hago cuando hago el versor Y? Tengo mi versor Y, producto escalar con el vector N, que tiene componente 0BC, ¿esto que va a ser igual a 0? ¿Pero por qué igual a 0? Vamos a ver, si yo tengo producto escalar y el versor Y por el vector N, ¿qué tenemos? El versor Y, ¿qué componentes tiene? 1, 0, 0, ¿sí? Porque el versor Y corresponde al eje X, entonces sería, de módulo 1 sería Y, sería 1, 0, 0, las componentes del versor Y, ¿sí? ¿Queda claro eso? Esos son vectores. Entonces, el producto escalar con el vector normal, que tiene componente 0BC, que lo denotamos acá arriba, 0BC. ¿Qué pasa cuando yo hago esto? ¿Qué me queda? Me queda todo 0, esto es igual al 0, 0, 0, ¿sí? O sea, me queda todo 0 cuando yo hago el producto escalar. O sea, me queda esto igual a 0, ¿sí? ¿Dijimos eso? Entonces esto igual a 0. Bueno, ahora, entonces, o sea, porque es el vector asociado a dicho eje, ¿sí? Porque nosotros, ¿qué elegimos? ¿Por qué elegimos Y? El versor y no J o K, pero porque nosotros eliminamos la variable X, ¿sí? Que como es para todo X, entonces nosotros elegimos el versor Y, que es el vector, o sea, que es el vector asociado a dicho eje, ¿sí? Al eje X, por lo tanto. Entonces, por lo tanto, el vector normal es paralelo al plano coordenado YZ, ¿sí? Al plano coordenado YZ, de todos los planos coordenados que hay, ¿sí? Bueno, esto se puede ver esquemáticamente. Bueno, ahora vamos a ver ahora qué pasa cuando, o sea, si D vale 0 de esta ecuación. Si D vale 0, ahora si D vale 0, ¿qué pasa si D vale 0? Nosotros tenemos acá, de esta ecuación, si A vale 0, sabemos que su vector normal, ¿cómo es? Si sabemos que su vector normal es paralelo al plano coordenado YZ, si A vale 0. Ahora, ¿qué pasa si D vale 0? ¿Qué vamos a tener? Si D vale 0 y A vale 0, vamos a tener BI más C por Z, ¿sí? Igual a 0. Tenemos esta ecuación, ¿sí? Para todo X, ¿sí? Seguimos teniendo para todo X. Tenemos esta ecuación. Ahora, si D vale 0, ¿sí? Tenemos esta ecuación. BI más CZ igual a 0. Entonces, ahora, además de eso, como nosotros comprobamos acá arriba que cuando D vale 0, y dijimos que pasa por el origen, entonces, además de eso, además de que su vector normal es perpendicular, es paralelo al plano coordenado YZ, además de eso, el plano va a pasar por el origen, ¿sí? Bueno, entonces sería que es como si fuera que es un plano proyectante sobre el plano coordenado YZ y contiene el eje X, ¿sí? Contiene el eje X. Cuando pasa esto es porque contiene el eje X, ¿sí? Bueno, contiene el eje X. Entonces, ahora vamos a ver otros casos. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver otro caso acá, separamos acá. Esto se lo pueden ir anotando, ¿sí? Para tener todos los casos particulares que se pueden presentar en el tema. Ahora vamos a ver otro ítem, por ejemplo, ¿qué pasa si A, C, D son distintos de 0 y ahora en vez de A igual a 0 vamos a hacer que B sea igual a 0, ¿sí? Y B igual a 0. ¿Qué pasa? Bueno, de forma análoga es lo mismo, vamos a mantener la ecuación general. Si B vale 0, ¿qué vamos a tener acá? B se nos va, nos queda AX más C por Z más D igual a 0. Entonces la ecuación general, ¿cómo nos va a quedar del plano? Nos va a quedar AX más C por Z más D igual a 0, ¿sí? Para todo, ahora ¿para qué va a ser? Para todo X no, para todo Y, ¿sí? Para todo Y. Entonces nos queda así. Esta es la ecuación, ¿sí? Cuando B vale 0. Entonces, ¿ahora qué pasa acá? O sea, es fácil mostrar que representa un plano proyectante sobre el plano XZ, ¿sí? Porque son las variables que yo tengo dependiente acá. Yo tengo acá 6Z, es un plano proyectante sobre el plano XZ, ¿sí?
Ahora, ¿qué pasa si además, si además d vale 0? Si d vale 0 contendrá el eje y en este caso, ¿sí? Porque es la variable que falta. En este caso cuando d valía 0 contenía el eje x, ¿sí? Porque era la variable que faltaba. Es una forma de, si uno no se da cuenta, sí, es una forma de darse cuenta cuando falta una variable. Por ejemplo, si d vale 0, acá que me queda la variable y tengo y la variable z, por lo tanto el plano contendrá al eje x, ¿sí? Porque es para todo x. En cambio, ahora si d vale 0, vamos a obtener, ahora si d vale 0, ¿qué pasa? De acá, ¿qué podemos concluir? Si d es igual a 0, ¿qué concluimos? Si d es igual a 0, ¿qué pasa? De forma análoga nomás, si d igual a 0, ¿qué me queda? Ax más c por z igual a 0, ¿sí? Como en el caso anteriormente, para todo y, ¿sí? Para todo y. Entonces en este caso va a ser que el plano va a contener, si d vale 0, el plano contendrá al eje y, ¿sí? Bueno, ahora, otro caso, vamos a otro caso, vamos, ahora, si a, b, d son distintos de 0, ahora de forma análoga también, y c es igual a 0. Ahora vamos a hacer que c sea igual a 0, ¿sí? Entonces la ecuación del plano, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar, si d vale 0, nos va a quedar, si c vale 0, nos va a quedar ax más b por y más d, ¿sí? Más d igual a 0. Este, ¿para todo qué? Para todo z, ¿sí? Para todo z. Tenemos esta ecuación, ¿sí? Cuando c vale 0, ¿sí? Entonces acá, ¿qué pasa? Que la ecuación que se va a hacer la ecuación de un plano proyectante sobre el plano x, y, que son las variables que tenemos acá. Proyectante, o sea, eso se tiene que tener muy en cuenta, lo que como que se mezcla un poco con lo que es representación gráfica, proyección y todo eso. Este plano es un plano proyectante sobre el plano x, ¿sí? Entonces, ahora, si además d vale 0, ahora ¿qué pasa? Es análogo a lo que hicimos anterior, los dos casos anteriores. Si d vale 0, vamos a escribirlo acá para que quede claro. Ahora, si d vale 0, ¿qué tengo yo? Tengo ax más bi más, igual a 0, para todo z, ¿sí? Para todo z, tengo esta ecuación si d vale 0. Por lo tanto, si d vale 0, entonces dicho plano contendrá el eje z, ¿sí? Es la variable que falta acá, si se quieren dar cuenta así de esa manera, ¿sí? Entonces, de forma análoga, estos son los tres casos cuando ABC vale 0, o qué pasa cuando se le agrega la condición que D valga 0, ¿sí? Contiene los ejes, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa, qué ocurre cuando se anulan de a dos los coeficientes, cuando se anulan, por ejemplo, dos de los coeficientes x y z, o sea, a, b o c, ¿sí? Por ejemplo, vamos de vuelta, vamos a ver, vamos a poner un poquito acá, un poquito más gruesa la línea, ahí. Bueno, ahora vamos a ver el caso, por ejemplo, ¿qué pasa cuando a, b son igual a 0? ¿Sí? En este caso nosotros tenemos cuando un coeficiente era igual a 0, ahora cuando tenemos dos coeficientes que es igual a 0, ¿sí? Y cuando c, y d son distintos de 0, ¿sí? Bueno, entonces en este caso, ¿qué pasa? ¿Qué ecuación vamos a tener? O sea, cuando a de la ecuación general, vamos a escribirla acá, ¿sí? Vamos a escribirla de vuelta, cuando a por x más b por y más c por z más d igual a 0. ¿Qué pasa? Cuando esto igual a 0, o sea, estos términos como a y b son igual a 0, esto se me va, ¿qué me queda en la ecuación nomás? Me queda c por z más d igual a 0, ¿sí? Igual a 0. Entonces, ahora ¿qué pasa con, para todo x, esto es para todo x y para todo y, ¿queda claro eso? Para todo x y para todo y, pues son las variables que nos faltan, ¿sí? Yo por más que les dé cualquier valor en x o y, los coeficientes van a ser 0, a y b, vale para todo x y para todo y, ¿sí? Bueno, entonces de acá ¿qué puedo hacer? Yo puedo despejar z. ¿Qué pasa si yo despejo z? ¿Qué me queda? Me queda menos d, paso d restando y me queda menos d sobre c, ¿sí? Para todo x y para todo y. Eso se sigue cumpliendo, se sigue manteniendo esa condición. Para todo x y para todo y. Lo único que hice fue despejar z de acá, hacer restando y pasé dividiendo el término c. Bueno, entonces tenemos esa ecuación. Entonces el vector normal, ¿cuál es acá? ¿Cuál es el vector normal de esta ecuación?
si dijimos que era A, B y C, pero A y B ¿cuánto vale? 0. Entonces el vector normal, ¿cómo nos va a quedar? Esto es igual, la componente del vector normal es 0, 0, C, ¿sí? ¿Sí? Porque 0, A y B son 0, la condición que establecimos acá, ¿sí? Bueno, que esto, o sea, esto es igual a, si yo saco factor común, acá ¿qué pasa? Si yo saco factor común de este término, ¿qué pasa si yo saco factor común C? O sea, me va a quedar, para que me dé todo esto, me va a quedar 0, 0 y 1, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo hago la distributiva acá? ¿Qué me queda? Un escalar por un vector, o sea, digamos que son tres componentes, estamos en R3, ¿sí? Estamos en el espacio, ¿qué pasa? Me queda esto, ¿sí? Yo saqué factor común C nomás, ¿sí? Cuando yo hago C por 0, me queda 0, C por 0, 0, y C por 1 me queda C, me queda lo que está acá, ¿sí? Bueno, ahora, ¿este término qué es? Este término acá, ¿qué es? Ese término es K, el versor K, ¿sí? De la base canónica, IJK es el versor K, relacionado con Z. Y tiene sentido, porque está relacionado con la variable que nosotros despejamos acá, ¿sí? Está relacionado con ese versor, el versor K, que le pertenece a dicho eje, al Z, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué nos queda? Que esto, vamos a escribir acá, que esto es lo mismo que decir C por el versor K. Lo mismo que decir eso, ¿sí? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué condición esto? ¿Qué condición nos tiene esto? Entonces tenemos la condición, o sea, entonces esto se cumple cuando, o sea, que el vector normal es paralelo al eje Z, ¿sí? Porque sí, ¿por qué? Eso se puede ver. A ver, para que termine de escribir acá, es paralelo al eje Z, ¿sí? El vector normal es paralelo al eje Z, ¿por qué? Porque yo pude deducir eso. Si nosotros tenemos las coordenadas de nuestro vector normal, que es 0, 0, C, cuando saco factor común, podemos deducir que acá estas componentes le corresponden al versor K, ¿sí? Entonces podemos decir que el normal es paralelo al eje Z, ¿sí? ¿Queda claro eso? Bueno, ahora, o sea, por lo que el plano resulta normal, el plano pi, es decir, que el plano de esto que tiene esta ecuación, C por Z más D igual a 0, va a ser un plano perpendicular al plano XY, ¿sí? Al plano coordenado de XY, a la base, ¿sí? Es decir, vamos a hacer un bosquejo acá rápido. Es decir, si yo tengo estamos 3D, ¿sí? Estamos 3D, tenemos así, ¿sí? Tengo así, este es el eje Z, este es mi eje Z, este es mi eje X y este es mi eje Y, ¿sí? El plano coordenado, yo me refiero al plano coordenado, el plano coordenado, este acá sería el plano coordenado XY, ¿sí? Este es el plano coordenado XY, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo C por Z, nosotros tenemos que el vector, nuestro versor es K, deducimos de acá. Entonces, si nuestro versor es K, vamos a tener el versor acá, ¿sí? El versor K. Este es nuestro versor K, que tiene componente 0, 0, 1. Bueno, nuestro vector normal va a ser paralelo, de lo que deducimos acá, va a ser paralelo al eje Z, el vector normal del plano. Entonces, cualquier plano que tenga esta ecuación C por Z más D va a ser, por ejemplo, van a ser todos planos paralelos al plano este XY. Es decir, que yo voy a tener todos planos acá. Vamos a ejemplificarlo con otro color para que se note. Supongamos color verde. Yo voy a tener todos planos acá, ¿sí? Todos planos paralelos al XY. Puedo tener otro plano acá, paralelo al XY, ¿sí? Van todos escalonando. Esto hay que tener, como yo siempre digo, una buena noción del espacio, una buena imaginación, digamos. O sea, hay que tener muy ágil, eso sí, de poder ver gráficamente en el espacio y en las bases y todo eso, ¿sí? Por lo tanto, yo voy acá, puedo tener todos planos, pero todos planos que tienen esta ecuación, ¿sí? O esta, van a ser paralelos al plano este XY, ¿sí? ¿Queda claro eso? Bueno, ahora vamos a ver otro, por ejemplo, o sea, además se puede, o sea, si D, ahora tenemos esto, si D vale 0, es decir, ahora, si D vale 0, como estamos analizando siempre, siempre analizamos cuando D vale 0, ¿qué pasa cuando D vale 0 acá? ¿Qué pasa? Z vale 0, ¿sí? Si D vale 0, tengo 0 dividido C, cualquier número real, Z ¿cuánto vale? Z vale 0, por lo tanto, eso va a ser la ecuación de ¿qué? Del plano coordenado XY, ¿sí? Va a ser la ecuación de este plano coordenado XY, porque si Z vale 0, yo voy a tener un plano, voy a tener este plano, ¿sí? Voy a tener todo este plano acá abajo,
¿sí? Cuando z vale 0 yo tengo todo este plano, que es el xy, es el plano coordenado de xy, ¿sí? Bueno, ahora lo mismo se puede hacer cuando a vale 0, cuando b es distinto y d es distinto de 0 y cuando c vale 0. Lo mismo se puede hacer eso. Por ejemplo, ahora vamos a hacerlo. Por ejemplo, vamos a otro caso. Vamos a hacer ese caso. Supongamos que ahora a, c es igual a 0 y supongamos que b es distinto de 0 y también que b es distinto de 0 y que d también es distinto de 0, ¿sí? ¿Qué pasa? La ecuación general, ¿cómo nos queda? La ecuación general, entonces, ¿cómo nos va a quedar? Si a igual a 0 y c igual a 0, entonces nos va a quedar a por x 0 y c por z 0. Entonces nos va a quedar la ecuación general, la ecuación del plano nos va a quedar b por i más d. b por i más d igual a 0. ¿Sí? O mejor dicho, ¿quién dice que sería esto? I es igual a menos d sobre b. ¿Sí? Yo despejé como despejé en el término anterior. ¿Sí? Tenemos estas dos. ¿Sí? Yo de acá despejé I. ¿Sí? De acá despejé I. Perfecto. Despejo I. Entonces, obviamente que esto es para todo x y para todo y. ¿Sí? ¿Queda claro? Esa condición siempre. Para todo x, para todo y, para todo x y para todo z. ¿Sí? Para todo x y para todo z. Acá también para todo x y para todo z. Porque como vengo diciendo, que yo, por más que yo le inserte valores a x o a z, siempre como a y c son 0, siempre van a ser cualquier valor que yo le inserte x y z, siempre va a ser 0, ¿sí? Entonces tenemos esta ecuación. Entonces, ahora ¿qué pasa? Sabemos que será un plano paralelo al xz, ¿sí? Como dijimos acá, será como acá era para todo x y para todo y, este era un plano paralelo al xy, pero ¿por qué? Porque justo faltaban esas dos variables. Esa era una forma de darse cuenta. Ahora como falta estas dos variables va a ser un plano paralelo de xz. Ahora además si d vale 0, ¿qué va a ser? Va a ser la ecuación del plano coordenado xy, ¿sí? Si d vale 0 va a ser la ecuación del plano coordenado xy. Bueno, del plano coordenado xz, ¿sí? Si y vale 0, o sea, si y vale 0 va a ser una ecuación del plano coordenado xz, ¿sí? Es decir, que va a ser la ecuación del plano coordenado, todo esto que está pintado acá, todo este plano acá, es como si fuera la pared, ¿sí? Todo este plano, si y vale 0, ¿sí? Ahora vamos a hacer un bosquejo para que quede bien claro qué pasa, cómo sería esta situación. Vamos a hacer un bosquejo, ¿sí? Vamos a graficar todo. Yo estoy en el espacio, tengo mis bases, tengo estos x, esto es z, ¿sí? Esto es z y esto va a ser y, ¿sí? Bueno, ¿qué dijimos? Que tenemos esta ecuación del plano, está acá, ¿sí? Tenemos esta ecuación acá, entonces, para todo x, para todo z, ahora, o digamos esta. Entonces van a ser todos planos paralelos, dijimos, al plano coordenado xz, ¿sí? Todos planos paralelos al xz. Es decir, que yo voy a tener todos planos acá. Yo voy a tener todos planos acá, todos planos así. El eje Y es perpendicular a todos los planos, ¿sí? El eje Y es perpendicular a todos los planos. Por lo tanto, el normal también va a ser perpendicular, ¿sí? Se puede deducir como esto, ¿sí? Va a ser paralelo, el normal va a ser paralelo al eje Y, ¿sí? Se puede sacar factor común esto, como hicimos acá, y se puede sellar que va a ser paralelo al versor J, que es el correspondiente con el eje Y, ¿sí? Bueno, todo esto si quieren se puede deducir. Pasa que acá para hacer un caso y hacer todos los casos es lo mismo, es de forma análoga nada más, ¿sí? En cambio acá si yo como el vector normal, ¿cómo va a ser acá? Va a ser 0, 1, 0, ¿sí? Porque A y C valen 0. Entonces va a ser 0, 1, 0 en este caso, el vector normal, ¿sí? Yo cuando saco factor común B, o sea va a ser 0, B, 0, ¿sí? Cuando saco factor común B, ¿qué me queda? 0, 1, 0. ¿Y eso qué es? Son los componentes del versor Y, 0, 1, 0, ¿sí? Por lo tanto, el vector normal a todos los planos que tengan esta ecuación van a ser paralelos al eje Y, ¿sí? Bueno, entonces yo voy a tener todos planos acá, todos planos acá, ¿sí? Y todos van a ser perpendiculares perpendiculares al eje Y o paralelos al xz, mejor dicho. Y si d vale 0 es cuando y vale 0, entonces voy a tener la ecuación de todo del plano xz, ¿sí? De la pared, digamos, del plano coordenado xz. Perfecto. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Lo mismo se puede hacer cuando, ahora vamos a verlo. Vamos a separar acá, ¿sí? Vamos a separar acá. Ahora, ¿qué podemos hacer?
¿Qué pasa cuando A, coma, y D son distintos de 0? ¿Qué pasa cuando A y D son distintos de 0 y cuando B y C son igual a 0? ¿Sí? ¿Qué pasa para acá? ¿Cómo nos queda la ecuación? Nos queda A por X más D, ¿sí? Más D igual a 0. ¿Pero esto qué es? Esto es para todo Y y para todo Z. Para todo Y y para todo Z. ¿Sí? Entonces, ahora, como dijimos, como venimos haciendo, ¿qué pasa acá? Yo despejo X de acá y ¿qué me queda? X es igual a menos D sobre A. ¿Sí? Tenemos esto. Obvio que acá dijimos otra vez para todo X, para todo Z, ¿sí? Por lo que vengo aclarando, que pasa si yo le doy valor a X o Z, no importa porque B y C van en 0, por lo tanto esos términos se van a anular igual, de todas formas. Para todo X no, para todo Y acá. Si yo le doy valores a Y, a Z, mejor dicho, disculpen, se me hace un lío con todo esto, con todos estos términos. Bueno, para cuando yo le doy valores a Y y Z, no importa porque B y C valen 0, por lo tanto esos términos van a valer 0. No importa los valores que yo reales que yo le dé a Y y Z. Entonces, ahora, como dijimos, entonces esto ¿qué va a ser? Va a ser la ecuación de un plano paralelo al plano coordenado YZ, ¿sí? Al plano coordenado YZ. Y si D vale 0, ¿qué pasa? Si D vale 0 acá, ¿qué tengo? Si D es igual a 0, ¿qué pasa? Tengo 0 sobre A, no importa cualquier real, pero 0 sobre cualquier real me queda que X igual a 0. Por lo tanto va a ser la ecuación X igual a 0, es la ecuación del plano coordenado YZ, ¿sí? Ahora, es decir, vamos a hacer una ilustración acá, ¿sí? Ilustración ahí, ¿qué pasa? Bueno, sabemos que esto es X, esto es Z y esto es Y, ¿sí? Bueno, yo voy a tener todas las ecuaciones del plano acá, paralelos al plano YZ, es decir, que van a ser todos planos así, paralelos, ¿sí? Todos planos paralelos así, ¿sí? Todos planos paralelos tengo así, ¿sí? Todos planos paralelos donde el eje X es perpendicular a cada plano y donde todos estos planos son paralelos al plano ZI, que son todos estos acá, ¿sí? Todo esto de acá. Y ahora, si D vale 0, tenemos el plano X0. El plano X0 es la pared esta, ¿sí? Si lo quieren pensar así, es la pared esta, es el plano ZI. Si D vale 0, tenemos que X es igual a 0, ¿sí? Para todo, obvio que para todo Y y para todo Z, ¿sí? Bueno, y ahora lo que vamos a tener, ahora vamos a ver otro caso. Supongamos ahora que yo tengo, ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo que A es igual a B, que es igual a C y que es igual a 0? ¿Qué pasa cuando A, B y C vale 0? O sea que ahora estos tres coeficientes valen 0 y D es distinto de 0. Y D es distinto de 0. ¿Qué pasa cuando yo tengo eso? O sea, cuando yo tengo esto, es que la ecuación del plano, la ecuación general del plano, que es AX más BY por CZ, que es AX más B por Y más C por Z más D igual a 0. O sea, no es verificada esa ecuación cuando estos coeficientes A, B, C son igual a 0. No es verificada por ningún punto del espacio X y Z. ¿Sí? Se puede ver eso. Porque, o sea, yo pongo, por ejemplo, yo tengo AX más BY más C por Z más D igual a 0. Bueno, ¿qué pasa? Cuando A vale 0, B vale 0, C vale 0 y D distinto de 0. ¿Qué pasa? Tengo D igual a 0 nomás, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No es verificada por ningún punto. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo pongo que D valga, qué sé yo, D distinto de 0? Si D distinto de 0, ¿qué pasa? 2, me queda, por ejemplo, yo a D lo hago valer 2. Por ejemplo, acá es para todo X, para todo Y, para todo Z, ¿sí? Por lo tanto, X vale 2, Y vale 4, Z vale 6, pero A, B y C son 0, entonces todos estos términos se me van todos, ¿sí? ¿Queda claro eso? Para todo X, para todo Y, para todo Z, no importa cualquier real, pero cuando A y B y C valen 0, que es la condición que establecimos acá, estos términos se me van a ir igual, sea lo que sea X y Z. Pero D es cualquier real, es distinto de 0, por lo tanto acá D puede valer cualquier real distinto de 0, la condición que establecimos acá. Pero ¿qué pasa si D vale 4, lo que sea? ¿Qué pasa si D vale 4? Me queda 4 igual a 0. Y eso no es verdad. O sea, que en ningún punto, por eso no es verificada por ningún punto X y Z, ¿sí?
¿Queda claro eso? Porque no se cumple la igualdad, porque D vale 4, 4 igual a 0. No, o sea, no se cumple la igualdad, por eso no es verificado por ningún punto del espacio X y Z. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué puede decirse? O sea, ¿qué pasa si ahora A, B, C y D valen 0? ¿Qué pasa si los 4 términos valen 0? ¿Sí? Está indefinida, porque si los 4 términos valen 0, es decir, que acá D vale 0, entonces me queda 0 igual a 0. ¿Sí? Me queda 0 igual a 0. Bueno, entonces, o sea, me queda 0 igual a 0. O sea, él se cumple la igualdad, pero no representa nada en el espacio, ¿sí? Es como si fuera como un vacío, digamos, ¿sí? Pero bueno, eh, esos son algunos de los casos. Así que, bueno, espero que hasta acá llegue la primera parte de lo que es la teoría sobre este tema llamado el plano. Eh, Así que espero que les haya gustado y que les sirva. Y si quieren tomar nota, está bueno porque ustedes pueden pasar los videos y todo eso, pueden volver para atrás si no entendieron algo. Y, y nos vemos en el próximo video donde continuaré con dicho tema, viendo trazas del plano, trazas de un plano, forma segmentaria de la ecuación del plano y un poco más de todo un poco, o sea, ángulos que forman entre sí dos planos, eh, condiciones de perpendicularidad, paralelismo, planos coincidentes y demás, ¿sí? Haz del plano, lo que es distancia de un punto a un plano, eso lo vamos a ver en el segundo video, ¿sí? Porque en realidad esto es teoría esto y como que se iba a alargar mucho si yo hacía todo junto en un solo video, ¿sí? Entonces lo voy a dividir en dos partes o en tres, lo estoy pensando a eso, a lo mejor sea en tres o en dos, eso lo iré viendo, pero para que no sea tan extenso el video, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado y que anden bien. Nos vemos hasta el próximo video. Chao.